Vamos aquí que os voy a enseñar. Vamos con tiempo, ya tengo aquí lo de desparasitar. Vamos a parar aquí en Calzadilla. Un momento. El pueblo del lagarto. Ahora, os voy a enseñar el lagarto que hay aquí. ¿Qué os pensáis? ¿Que en Extremadura no tenemos lagarto? Pues sí. Vamos aquí a Calzadilla, que os lo voy a enseñar. Esto no puede ser. Pues este pueblo de Calzadilla, aquí nos metemos ya de Calzadilla. Hemos venido por otra troche. Hay que conocerse todos los caminos de bandolero. Ya lo voy a enseñar. El lagarto de Calzadilla. Vaya noche y vaya día que tenemos. Calzadilla, Calzadilla. Aquí hacen buena fiesta. En Calzadilla, buena fiesta. Bueno, ya hace años que no vengo, pero años. A ver qué lagarto más guapo tienen en este pueblo. Les pido a Dios. He comprado una participación para una protesta. Sí, ya hay participaciones. Era una protectora buena, no es de esas protectoras malas. Es de pueblo, una protectora. ¿Qué habrá hecho? Bueno, pues ya me da igual. Hombre, si veo que es de una protectora, la compro. Porque son los que más daño nos están haciendo a todo el mundo. Madre mía. Eso vamos. Esta mañana fui a comprar el pan. Y llevé a Byron, ¿no? Pues justo que el perro se me salió del coche. Ahora se quita el sol y se ve mejor. Tenemos poco internet, por eso voy a cambiar de compañía. Se me van los interneses. Se me van los interneses. Ahora se conecta aquí bien. Ay, estos interneses no me quieren funcionar. Si es que se me agotan los interneses y no tengo nada. No tenemos nada. Estos interneses no están hechos para mí. Ay, 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 lo que estoy viendo para ahí. Están las lagunas vacías, lo que estoy viendo para ahí. Están las lagunas vacías. Vamos a llegar aquí, ya estamos entrando. Vais a ver Dicen que el verdadero está disecado en la iglesia. Yo no lo sé porque nunca he ido a la iglesia de este pueblo. Algún día vamos a ver si es verdad. De que se comía las ovejas. Va, sería un dragón de Komodo, creo yo que sería. O un laga, yo que sé, dicen que es como un cocodrilo, pero no creo yo. Vas a ver, porque antes los circos los traían de todo. Maldao sé que si no tengo aparcamiento aquí yo ahora. Ay, madre mía. Vamos a aparcar aquí. Está aquí el cocodrilo este. Ahora lo voy a enseñar. Turismo rural. Jalisco, Jalisco. No creo que me denuncien los municipales por aparcar aquí. Mirad. Ese es el cocodrilo. O el dragón de Calzadilla.
Dicen que estaba disecado, decían, yo no sé si será, eso no lo sé. Pero dicen que el verdadero está aquí disecado, en el altar, no tengo ni idea. Jalisco no te rayes. Mira, está con un cerdo. Pero si por lo visto lo que mataba eran ovejas. Ah, no es un cordero, no es un cerdo, un cordero. Es un cordero. ¿Qué cuesta? Que no te entiendo qué es lo que cuesta. O mirar esto, dale. Yo lo tengo aburrido, porque pasamos por aquí todos los días. Pudo ser verdad, pudo ser mentira. ¿Es un cocodrilo o un dragón? Dicen que el verdadero está en la iglesia. Si estuviera abierta la iglesia, entrábamos a ver si es cierto y verdad que estáis disecados. Cuenta la historia que se comía las ovejas y que este pastor lo mató. Sería un cocodrilo, que puede ser, que sí, que en aquella época venían los circos y los llevaban y se les escaparía, o los romanos, que eran muy amigos de hacer de estas cosas, mismo llevaban a Mérida al anfiteatro para luchar. Sí, yo creo que es un cocodrilo. No sé, dicen que el verdadero está aquí metido. No sé, la gente de aquí lo sabrá, de este pueblo. Yo siempre lo he escuchado. Aquí la fiesta es típico comer carne de burranco, ¿sabéis? Vamos a ver si qué es lo que pone ahí. Dicen que está ahí dentro, no sé. Los que sean de... aquí no se ve nada. Ahí dentro no se ve nada. Yo no sé qué manera tiene de tener las puertas de la iglesia cerradas. Si la puerta de Dios tiene que estar abierta. A ver, Fray Tomás Ortiz, obispo, electo, no sé qué, es que se lee muy mal. Bah, yo qué sé. Si estuviera abierta la iglesia, entrábamos a ver si es verdad que está disecado ahí. Dicen que estaba disecado, no sé si será, no lo sé. Vamos, también lo llaman el pueblo del lagarto. Yo, puede ser, sí, me lo creo, porque los romanos eran muy amigos de llevar animales para hacer los bestiarios esos que hacían, que era luchar hombres contra animales. A lo mejor llamaban el cocodrilo, se le escapó, se quedó para aquí y la lió. Y luego este pastor pues lo mató. Y le hicieron santo, apóstol y romano. Pero bueno, la historia es muy bonita, sí. El mundo está lleno de historias. Me está diciendo que le pase los gastos que me tienen que pagar. No, no se los he pasado. Pero ayer me han ingresado un dinero en la cuenta, no sé si será eso. Mira qué bonito ese dibujo. Yo creo que está abierto ese bar. Vamos a aparcar ahí y vamos a echar una espuela. Pues nada, si estuviera abierta la iglesia, pues hubiéramos descubierto la realidad de que si está disecado o no está disecado ahí. Unos colegas míos venían a Moraleja a Tacuera de fiesta y se estrellaron contra la iglesia. ¿Cómo iría? Madre mía, tamparon el coche contra la ermita. Voy a saber si es el lagarto. Claro, la puerta de Dios tiene que estar abierta, más para un cristiano como yo, que he penado
y tengo todos los sacrificios hechos, me bautizaron, he hecho la comunión y todo. Me falta el matrimonio y la muerte solamente. Tengo hecho todos los sacrilegios de Dios. Y vengo a la iglesia a ver si está abierta la puerta y enseñamos el lagarto. A ver si es verdad que está ese bicho disecado. Yo no lo sé, pero cuentan que sí. No tengo ni idea. Vamos a echar una espuela en un bar. ¿Sabéis? Porque es pronto, el muchacho sale, ya estoy aquí al lado de Moraleja. Por aquí hay una troche, una carretera ancestral de estas de... Carretera de extraperlo las llamo yo. Porque por esas carreteras siempre hay que ir cuando vas con cosas ilegales. Vas, por ejemplo, con un animal que le falta un crotal, pues te metes por ahí. Eso no se puede enseñar porque luego dicen que somos unos delincuentes. Mira por dónde tenemos que venir un día y vamos a entrar a la ermita a ver si es cierto que está disecado y vemos el bicho que sea. Porque viendo la piel sabemos lo que es. Cago en, ¿y si este bar lo han cerrado ya? Madre mía, los años que hace que no vengo para aquí está cerrado un bar. Ahí se comía carne de burranco, vamos, en todas las fiestas de aquí es típico el burranco. Se mataban unos burranquinos y se hacían en la fiesta que ha sido en septiembre ahora. ¿Y dónde podemos encontrar un bar que nos... Aquí hay un bar. Mulas mecánicas, que nos pongan una espuela con estilo. Una espuela de cerveza. O no, cerveza no, una Fanta naranja. Cerveza cuando no se coge el coche, pero cuando se coge el coche no. Hoy luego tengo que ir a buscar a la mujer. Y ya como, voy a irme ya como para allí, ahora voy a casa. Llevo al muchacho y vamos a echar aquí una espuela. Ay, Dios mío. Víctor Martín, ese es buen constructor. Estará para aquí, madre mía, currando. Hasta a ver si tengo plata. Aquí no te fían en los bares. Bueno, a mí sí me fían. Tengo aquí dinero. Espérate, hoy dinero. Me dice siempre la mujer que pierdo el dinero y va a tener razón. Toma, no, que he perdido 10 euros. Ah, no, los tenía con las cuerdas estas, mira. Con las cuerdas tenía los 10 euros y pensaba que la había perdido. Siempre pierdo el dinero. Vamos a echar aquí una cerveza. Vamos a echar aquí una cerveza. ¿Eso qué será? ¿Una fuente? Yo qué sé qué será eso. Bueno, los del ayuntamiento. Qué feliz, qué contento soy un funcionario del ayuntamiento. Esto tiene que ser un charco, aquí una fuente, un pozo, yo qué sé. El bar se llama El Encinar. Esto es un pozo. Estos pozos antes se sacaba agua y estaba el agua buena porque se sacaba mucha agua. Ahora ya no se saca agua. Ya nada. Un mesón, vamos a este mesón mismo. Vamos a sentarnos en la terraza porque es mejor. Es mejor sentarnos aquí, en la puerta. Aquí nos vamos a sentar. Buena. A la paz de Dios. ¿Tiene Fanta? Fanta naranja, ¿tiene? Una. Voy a por ella ahora. Le digo a la paz de Dios, se can asustado. Voy a por la Fanta. Esperar un momento que me la están preparando. Esto es la guerra, esto es la guerra.
Como iba diciendo. se quedan flipados cuando le dice a la paz de Dios. Madre mía, ¿esto qué es? Todos los dentistas, no vayáis nunca a los dentistas que nunca salís de allí. Os lo digo de verdad, si vas al dentista allí no sales. Te empiezan a juzgar los dientes y estás ahí todo el día liado. Y los dentistas lo que quieren son perras. ¿Y a dónde están las perras? Disponemos de la última tecnología a nivel mundial, dice el tío. Que pone, dice, mira, la última tecnología. Gracias. Del dentista. Ay. ¿Esto dónde es? No sé, habrá estado ahí, no tengo ni Tiene idea. publicidad. Yo me río, ya no sabes ni qué inventar. Madre Dios. Mira qué buena tapada, Gales, que eso aquí a punta pala. Ya han pasado las fiestas de aquí. Ya han pasado las fiestas. ¿Era el veintitantos, no? Ostras. Pues yo que venía a venir de fiesta para aquí. De septiembre. Es que se pasan los meses más pronto. ¿Pero qué venías tú? ¿Ahora a la fiesta o qué? No, vengo haciendo un vídeo en directo. ¿Eh? No, no te grabo. Si quieres salir, puedes salir. Pues yo te veo muchas veces, ¿eh? Venía de Montehermoso y voy a Moraleja a buscar al muchacho. He dicho, voy a parar a enseñarle el lagarto a esta gente. Y le he grabado el lagarto y vamos a echar una espuela aquí en el mesón. Venga. Madita mía. Esto es la leche. Esto es la leche. No hay que queso más bueno. Dicen que con el queso no se te levanta, dice. Espérate que estamos grabando. Bueno, lo vamos a apartar para el otro lado. Aparta, va ahí. Para que no A te ver, a ver veas. si sale, ¿eh? Hombre, no Es que va la a muchacha te... Dale la vuelta si quieres, lo vemos. No sé ponerlo. Yo de tecnología no sé. Ahí lo tienes. Dale tú. ¿Ha salido o no ha salido? 3, 2, 1. Ahora, es que ya tenías puesto el temporizador. Así que nada. Ya verás cómo va. Díselo, si quieres salir aquí también te va a ver. ¿A dónde va a salir? No, Estamos yo- en directo. yo ahí no salió. Pero si quieres salir, mira, está la tabernera. Hola. Aquí de Calzadilla, ¿no? Sí, de Calzadilla. Cuando vengáis a Calzadilla, pasaros por aquí, que os atienden muy bien. O en Huélaga, ¿eh? Que también soy de Huélaga. O Huélaga, buena gente en Huélaga, ¿eh? Venga. Venga, adiós. Cazo bocata te ponen de aquí de queso. De todo. Mira, te ponen un bozal de esto por 89 euros. un bozal. No saben ya qué inventar. Cualquier día inventan hasta, vamos, cualquier cosa. Ahora se lleva que se están operando para ser más altas las tías. Se operan y los tíos, vamos. Lo he visto en la tele. Ahora tiramos para allá por una carreterina ancestral. ¿No va a llover? Va a llover, Lo digo, usted que es mayor sabrá, no sabe. falta que llueva. Este año no quiere llover ni nada. Está arriba el agua. Tenemos todo en contra, hasta Dios está en contra nuestra ya. Vamos a la iglesia, tiene la puerta cerrada. No quiere ni que entremos ni que entremos. Madrita mía. Nos vamos, que nos queda un cacho.
Bueno, jefa, hasta luego. Me voy. Nos vamos. Hasta luego. Vamos por estos caminos ancestrales, caminos de contrabando. Yo me conozco todas las carreteras de España. Y sobre todo todas las carreteras estas ancestrales. Se ríe la gente donde quiera que voy. Buah. Cuando voy para ir para pueblos que hace muchos años que no voy, los animo a todos de narices. Se ponen todos, siempre me están diciendo, vente a mi pueblo, que hace tiempo que no viene. Yo antes vendía queso y vendía cosas por las calles, ¿no? Iba por los pueblos a vender el queso de las cabras y cabritos y vendía de todo. Y de eso me conoce mucha gente. Otro día estuve en Descargamar a unas viejas que me compraban y cuando me vieron, no nos traes nada para vender ya. Le digo, no, ya no vendo nada porque me tienen fichado los veterinarios. Buah, iba a Gata y nada más entrar en Gata llamaban a la Guardia Civil uno que tenía allí, uno que no me podía ni ver. Y yo no hacía nada malo, lo único que hacía era vender queso. Uy, el vender por las calles tienes que ser muy fino, tienes que ver. Cuando están todas las viejinas sentadas, están todas las viejas sentadas al fresco por la tarde, tú vas con la furgoneta, ¿no? Con los productos que llevan. Y tú cuando están sentadas ya tienes que observar cuál es la mujer, la líder. Siempre hay una líder que es la primera que compra. Como esa te compre una cosa, ya te compran todas porque le da envidia. No envidia, pues ya que has cogido tú, también voy a coger yo. Y luego ya cuando te conocen, pues ya nada más que te ven, a mí me querían a muerte todas las viejinas para ir. Iba con los niños, a veces con los zagales, con Inés, con Jesús, me encontraban chiquinininos. Y se lo decía yo, vosotros buscar, fijaros en la viejina más valiente. La primera vez que vas a un pueblo, claro. Entonces tú vas con el coche vendiendo y nada más que diga, te compre un queso, te los compran ya todas. Había días que vendía 100 quesos en un momento. Eso se llama buscarse la vida. Luego pues aprendes de muchas cosas, estar para ir buscándote la vida, ¿no? Muchos desprecios y mucho de todo, pero bueno, hay cosas muy buenas. Se me partía una pata a una cabra, la desollaba, me la echaba en el coche y me iba allá a un pueblo que me compraba mucha carne de cabra y nada más llegar. Una un cacho, otra mujer otro cacho, otro no sé qué. Buah. Ya puedo ir al pueblo que vaya, que eso de buscarte la vida, una vez que te busca la vida le sabes entrar a las personas y las sabes convencer para que compren. Eso es muy importante, saberle vender el producto. Yo vendía muchísimo queso. Bueno, la Miriam hacía 30 quesos diarios y vendíamos queso. Y yo luego por las tardes lo iba a vender. Venía ella también conmigo a veces estaba cansada, venían los niños. Unos fajados de billetes, madre mía. Llegaba 100 quesos, vendía en una calle. En Montehermoso vendía muchísimo, en todos esos pueblos país, de Sierra de Gata, casi todos los pueblos, de las Urdes, de muchos sitios. Pero por eso, porque hay que saber buscar a las buenas, Y siempre tener muchos conocidos, porque vas a un pueblo y empiezas a decirle, ¿de dónde eres? Pues aquí tengo yo una amiga. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Y luego si ves que alguien arruga los hocicos, que se lleva mal con esa persona, pues rápido le cortas y no le hables más de esa persona. Cambias de tema. Porque lo mismo yo soy amigo de alguien que es enemigo tuyo y ya la gente ya no te compra el queso. Son estrategias de marketing que ahora estudia la gente eso. Pues no vendíamos, madre mía. Es la vida así. Igual que para el trato de las bestias hay que valer. Para el trato hay que valer.
que esta carretera, esto es más estrecho, no pasamos, mira, casi ni pasamos 2 coches. Son carreteras o de esto de contrabando. Pero te acorta mucho, pues yo tendría que ir a Coria y rodear. Por aquí te metes, ¡bum! Y llega a Huélaga y a Moraleja en un plis-plas. Pero sí, ya os lo digo, voy a mucho. Esto yo creo que lo han sembrado todo de mango. Son unos árboles más raros, yo que sé qué era eso. Voy a muchos pueblos que hace años que no voy ya y se han muerto mucha gente ya, mucha gente buena. Tenía una mujer, una vieja, que había sido toda la vida su marido contrabandista de café. Y la mujer había sido una vividora, una mujer que vendía. Esa mujer le llevaba ya a su casa el queso y me lo vendía a ella. Pues era más buena. La mujerita se murió hace muchos años. Pero esa había sido una persona, por eso, luchadora, buscavida. Marido contrabandista de café, ella vendía el café por todo el pueblo, para acá, para allá, trapicheaba así. Y son personas pues muy buenas. Yo le llevaba el queso a su casa, me llamaba por teléfono y me decía: te tengo vendido 100, 200. Era el de la corcha. Si aquí nada más hay que trato. Aquí nada más hay que trato. Me lleva llamando toda la mañana y la vida da muchas vueltas, pero muchas. El año pasado tenía yo un trato hecho para haber sacado la corcha este año a un tío. Pero el tío me ofertó así fanfarrones y no nos lo vendió. Dijo que que él buscaba compradores. Y me ha llamado ahora que es que le ha llamado al otro que sí que es el que nos los vende. A ver, cuando ha visto qué es lo que hay. Estamos llegando ya para aquí, para Huélaga. Esto es así, dale. Aquí está todo sembrado de maíz, todo maíz. Qué ruina, qué ruina. Que hay unos baches. Muchachos, quería que fuera antes, voy a llegar a las 12:30 justa. ¿Usted qué se ha creído? Menudo tacho. Pero sí, los que hemos andado por el mundo sabemos lo que es penar y lo que no es lo que es pasártelo bien. Te lo pasas muy bien, la vida. Hay personas que nunca han tenido una aventura en su vida, pues yo he tenido 200.000. Aquí en Huélaga tuve otra buena. Un buen tío, que ese tío el día que yo lo vea, le voy a hacer un regalo, pero bien. Y luego te encuentras gente mala, pero gente buena. Pasa que ya no hay gente que... No ves, yo el año pasado le di a un tío 9.000 kilos de aceituna que sí iba a ganar un dineral y no las quiso coger. Vamos, hombre, tío, que son 9.000 kilos de aceituna a 30 y tantos céntimos. Y que solamente la cogerla y llevarla es un dineral. Son 2.000 y pico pavos que lo cogen 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Que la gente, yo no sé qué pasa, nadie sabe, nadie se quiere buscar la vida. Yo le digo a muchos, el que se sepa buscar la vida, hoy en día se vive mejor que nunca. Y eso es verdad, que nuestros antepasados han pasado hambre de verdad. Y nosotros está la fruta por recoger. Los alimentos no se recogen todo. En una ciudad no, porque una ciudad no es como para aquí pues te vas a hacer pico y ganas dinero. Yo vendía piedras de estas de forrar, iba con las cabras, amontonaba piedras, las vendía. ¿Qué me ganaba? 200, 300 euros a la semana, pero otro dinero. Pues eso ya nadie lo quiere, pues si van a amontonar piedras. Y te pica un alacrán. Se me vuelca el móvil. Te pica un alacrán. Estamos en Huélaga.
Ahora se le va a meter un tractor gigante delante del Boina. Y ya estamos llegando a Moralea. Os voy a enganchar el móvil aquí. Mirad lo que hay aquí. Mirad el de tabaco, qué grande es. Antes eran vidas estas de tabaco aquí, pues no se dio dinero. Pasa que ya no quiere fumar la gente. Pero mirad, la de trabajo que daba el tabaco, Mirad qué secadero de tabaco. Un secadero en condiciones. Entonces se sembraba todo antiguamente, tabaco, aquí había dinero, había de todo. Había alegría, ahora ya nada más hay que ruina. Encima está a la venta, pero ¿quién va a comprar eso, alma de Dios? Estas son carreteras detrás del tractor del Boina. Almacenes Boina, yo voy mucho ahí. Y también voy al supermercado que tiene, que es al por mayor. Que le meto cuarta, que le meto... No, esta es una carretera, esta que se llaman de extraperlo, ¿no? Ahora pues él va para abajo, nosotros tiramos para acá. Son carreteras de extraperlo, cuando va sin ITV, sin cosas así, pues hay que meterse por aquí. Aquí está ya Moraleja, el polígono. Se han cosechado para aquí casi todo el maíz. Hoy comemos en Plasencia. Pues tengo que ir a casa, ducharme, coger... irme, dejar al muchacho allí que se queda a cargo de la ganadería esta tarde. Luego tenemos que venir a... Comemos en Plasencia y tenemos que comprar para llenar los víveres. Ya sabéis, el que se viene al campo y se busca la vida, vive como un rey. Una ciudad, pues más difícil, te dedicas a vender cartones o pitos de flauta, porque es otra cosa. Te buscan país de camarero y te van a pagar 4 perras.